Soy un seguidor del amado Diego del canal Conociendo la Verdad. Y con este nuevo mensaje queremos invitarlos a la continuación del mensaje pasado. Y les aconsejamos a todos los amados que están escuchando este mensaje que para que lo puedan entender es mejor escuchar primero el anterior mensaje. Estos dos mensajes están dedicados a todas las personas que nos dicen que está bien que hablemos de Jehová como el dragón del Antiguo Testamento, porque ese librito que llaman Santa Biblia, que de santo no tiene absolutamente nada, en ese librito hay un sinnúmero de evidencias de que ese extraterrestre que se hace llamar Jehová es un verdadero dragón. Pero que no hablemos mal de Jesucito, porque ese Jesucito sí es el verdadero Hijo de Dios y que ese Jesucito es el mismo Dios. Entonces, ¿que por qué hablamos mal de él? Entonces, continuando con el mensaje anterior, el cual les aconsejamos nuevamente a los que no lo han escuchado, que por favor escuchen primero el anterior mensaje para que puedan entender este segundo mensaje sobre el mismo tema. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con el eslogan que tiene mi amigazo Diego en su canal Conociendo la Verdad. Sean bienvenidos a esta desprogramación mental. Muchas personas nos preguntan que si nosotros tenemos evidencias de que Jehová y Jesús sean de la misma hermandad. Entonces lo primero que queremos es que recuerden que en ese librito que muchos llaman Santa Biblia, en ese librito llaman a Jesucito el Cordero de Dios. Desde el principio de la aparición de Jesucito, cuando iban a iniciar con sus planes de manipulación mental, los que escribieron ese librito escribieron que Juan el Bautista, cuando estaba bautizando en el río, lo primero que dijo cuando vio a Jesucito fue que Jesús era el Cordero de Dios. Vamos a leer el siguiente pasaje para que lo recordemos. Vamos a leer Juan 1 del 29 al 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Sí tienen claro que Juan el Bautista, lo primero que dijo cuando vio a Jesucito fue: He aquí el Cordero de Dios. Listo. Entonces no se les olvide nunca que Jesucito es el supuesto Cordero del supuesto Dios. Ahora vamos a leer una de las muchas evidencias de que ese Jesucito pertenece a la misma hermandad de seres extraterrestres y extradimensionales del Antiguo Testamento, esos que se hacen llamar Jehová. Pongan mucha atención, amados. Mire, vamos a leer Apocalipsis 6, 15, 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, escuchen bien, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes,
y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Sí lo pudieron entender? Vamos a analizarlo bien para que no se les olvide jamás. Dice que todos los reyes de la tierra y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre. Es decir, que aquí en este pasaje bíblico se está hablando es de todos los seres humanos, de todos. Dice todos los reyes, todos los ricos, todos los capitanes, todos los poderosos, todos los siervos, o sea, todos los esclavos, y todos los libres, o sea, todo el resto de seres humanos que no estaban esclavos. Es decir, que aquí en este pasaje se está hablando de todos los seres humanos que habitan este humanero. Pero pongan mucha atención lo que están haciendo todos los seres humanos. Mire cómo dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Es decir, que todos los seres humanos están con mucho miedo, están con mucho temor. Y lean bien lo que dicen todos los seres humanos. Leamos bien todo el versículo 16. Mire, dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro. Escuchen bien, ¿de quién quieren esconderse? Le dicen a las peñas que caigan sobre ellos, o sea, están diciendo, preferimos matarnos para escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Y ustedes saben quién es el que está sentado sobre el trono? El supuesto Diosito, ese extraterrestre que se hace llamar Jehová. Y lean bien quién está con Jehová. Miren bien quién es su socio. Vamos a leerlo. Dice, de aquel que está centrado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y ustedes sí tienen claro quién es el Cordero de Dios. Pues Jesucito. Ahora sí entendieron que el que está sentado sobre el trono es socio del Cordero de Dios. Y dice que están llenos de ira, o sea que están llenos de odio y que toda la humanidad les tiene que tener miedo y temor. Amados, si ustedes no se han dado cuenta que esos dos extraterrestres, Jehová y Jesucito, son de la misma sociedad, que esos dos son de la misma hermandad, entonces échense agüita fría en la carita, porque todavía están muy dormiditos. Amados, esa hermandad de seres extraterrestres y seres extradimensionales que se hacen llamar Jehová, con todo y su Jesucito, nos ven como su comida. Solo nos ven como las energías de las que ellos se alimentan para poder seguir existiendo. Ven a los seres humanos igual como ven a los animales. Mire, vamos a ver el siguiente pasaje para que lo podamos entender. Vamos a leer Eclesiastés 3, del 18 al 19. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias, porque lo que sucede a los hijos de los hombres
y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Escuchen bien, mire, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tienen más el hombre que la bestia. ¿Sí entendieron, amados? Nos ven como animales, nos ven como su alimento. Siempre nos han visto como las energías de las que ellos se alimentan para poder seguir existiendo. Esa hermandad, con todo y su Jesucito, solo quieren que los seres humanos vivamos llenos de miedo y de temor. Vamos a leer el siguiente pasaje para que lo podamos entender. Vamos a leer Isaías 24:1. Vamos a hacer un ejercicio. Mire, vamos a leerlo primero en la Reina Valera de 1960 y después lo leemos en la Reina Valera actualizada. Vamos a leer la Reina Valera 1960 primero. Isaías 24:1. Pongan mucha atención. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Ahora vamos a volver a leer, pero entonces en la Reina Valera actualizada, Isaías 24:1. Pongan mucha atención. He aquí que el Señor, o sea, he aquí que Jehová devastará y arrasará la tierra, trastornará su superficie y dispersará a sus habitantes. Amados, esos seres extraterrestres, dragones, reptiles y de muchas especies más, siempre han infundido el miedo y el temor a toda la humanidad, solo con el fin de manipular y controlar sus mentes. Y ya vimos que Jesucito es de la misma sociedad. Este Jesucito todo el tiempo está amenazando con el supuesto infierno. Este también infunde temor y miedo. Vamos a leer el siguiente pasaje, pero pongan mucha atención, amados. Vamos a leer Mateo 8, del 11 al 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Escuchen bien. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí entendieron, amados? Este Jesucito todo el tiempo está amenazando con el supuesto infierno. Este también infunde temor. Este también infunde miedo, igual que su comandante Jehová. Vamos a leer otro pasaje bíblico. Mire, vamos a leer Mateo 10:28. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Escuchen bien. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Siempre Jesucito hablando de un supuesto infierno, cuando ya todos sabemos que ese supuesto infierno nunca existió, y siempre infundiendo el temor, igual que su comandante Jehová. Miren, amados, yo sigo diciendo lo que en varias ocasiones dije en el anterior mensaje. Yo lo que veo es un montón de ignorantes con muy poca creatividad tratando de describir un poco de mentiras, y a través de un sinnúmero de concilios le fueron agregando miles de estupideces. Mire, amados, vamos a leer otra de las estupideces que escribieron esos ignorantes con muy poca creatividad. Vamos a leer Mateo 10,
34, 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Amados, ¿realmente ustedes creen que un ser humano que traiga un nuevo conocimiento para ayudar a la humanidad, ese ser humano diga todas esas estupideces que escribieron en ese libro? Si ustedes analizan bien lo que dice este pasaje, la verdad, yo solo leo un montón de estupideces. Miren, amados, ustedes quieren ver cómo es que el dragón pedía adoración solo para él y el reptilito Jesucito también pedían lo mismo. Mire, pongan mucha atención y ustedes me comentan si son parecidos o no. Vamos a leer primero lo que el dragón llamado Jehová decía. Vamos a leer Éxodo 20, del 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Ahora vamos a leer lo que dice el reptilito Jesucito. Vamos a leer Mateo 10, 37, 38. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Cómo lo vieron? ¿Sí son de la misma hermandad de dragones y reptiles o no? Amados, juntos piden adoración solamente para ellos. Ahora vamos a leer lo que escribieron esos tarados en Apocalipsis. Y ustedes me dicen si hay alguna diferencia. Vamos a leer el pasaje bíblico Apocalipsis 5, 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, escuchen bien, amados, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Sí entendieron, amados? Siempre piden adoración para el dragón y para el reptilito también. Dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amados, los dos son de la misma hermandad. Los dos son de la misma sociedad de extraterrestres que se hicieron pasar por dioses. Y lo único que hicieron en este humanero es manipular y controlar las mentes de todos los seres humanos para a través de las emociones, crear las energías de las que ellos se alimentan para poder seguir existiendo. Miren, amados, yo me imagino que todos ustedes han leído en ese librito en donde el dragón del Antiguo Testamento siempre amenaza a la humanidad si no lo obedecen. Ahora vamos a leer lo que escribieron esos ignorantes
sobre el reptilito Jesucito cuando hablaba del tal día del juicio. Y me van a decir si son iguales o no. Pongan mucha atención. Vamos a leer Mateo 11, del 22 al 24. Pongan mucha atención para que puedan ver que son exactamente iguales. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Cómo les parece, amados? ¿Sí escucharon a Jesucito hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Esa destrucción que hizo su comandante, el dragoncito del Antiguo Testamento. Y si ustedes analizan bien el pasaje, este Jesucito habla de un tal juicio, de un tal castigo. Y este Jesucito amenazando igual que el dragón del Antiguo Testamento. La estrategia de los que escribieron ese librito era infundir el miedo y el temor. Siempre escribieron sobre el miedo y el temor. En el Antiguo Testamento, con el comandante Jehová. Y ahora el Nuevo Testamento con el reptilito, con su socio. Y nos han mostrado al reptilito Jesucito siempre amenazador con un tal juicio y un tal infierno. Mire, vamos a seguir leyendo las palabras de ese Jesucito. Vamos a leer Mateo 25, del 41 al 43. Pongan mucha atención. Entonces dirá también a los de la izquierda, escuche cómo habla Jesucito, mire, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Amados, si ustedes analizan bien el pasaje, este Jesucito está hablando con unas personas que no le dieron de comer, con unas personas que no le dieron de beber, que no le dieron albergue, que no le dieron ropa para cubrirse, con unas personas que no le dieron medicamentos para sanarse. Estaba hablando era con la gente, con personas que no lo visitaron en la cárcel. Pero lo que quiero resaltar de este Jesucito es la forma en que trata a las personas con las que está hablando. Mire cómo trata Jesucito a la gente. Volvamos a leer el pasaje para que se den cuenta cómo les dice a esas personas. Les dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, está mandando a la gente con la que está hablando para el supuesto infierno eterno que está preparado para un supuesto diablo y unos supuestos ángeles. Amados, ¿ustedes realmente creen que un ser humano que traiga a la tierra un conocimiento nuevo nos va a tratar así? Por esas razones que decimos que ese Jesucito que nos muestra el librito, ese Jesucito es de la misma sociedad del dragón del Antiguo Testamento. Mire, vamos a leer otro pasaje. Vamos a leer Mateo 25, del 45 al 46. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños,
tampoco a mí lo hiciste. Escuchen bien lo que dice en el 46. E irán estos al castigo eterno. Habla de un castigo eterno. O sea, este Jesucito siempre infundiendo temor, este Jesucito siempre infundiendo miedo, igual al dragoncito del Antiguo Testamento, siempre infundiendo miedo y temor con el supuesto infierno. ¿Qué dicen ustedes, amados? ¿Este Jesucito sí pertenece a la sociedad o hermandad del dragón del Antiguo Testamento o no? Mire, sigamos leyendo para darnos cuenta en realidad cómo habla Jesucito. Vamos a leer Marcos 9, 42. Escuchen bien. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. ¿Sí entendieron, amados? Este Jesucito siempre infundiendo miedo y temor. Les dice, si alguno toca a uno de los míos, o sea, si alguien toca a uno de los que creen en mí, mejor le fuera morir ahogado. Este Jesucito es igual de terrorífico al dragón del Antiguo Testamento. Lo que quiere decir Jesucito es, cuidado, me despierta uno de los que creen en mí, porque lo que le voy a hacer, mejor le fuera morir ahogado. Siempre este Jesucito infundiendo miedo, infundiendo temor. Este es igual a su comandante, el dragón del Antiguo Testamento, ese que se hace llamar Jehová. Mire, amados, vamos a leer otro pasaje. Vamos a leer Marcos 9, 43, 46. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué le pasa a este Jesucito? Siempre amenazando con un infierno, y ahora sacó de la manga a un infierno con fuego que nunca se apaga y gusanos que nunca se mueren. Miren, amados, yo sigo viendo un poco de ignorantes con muy poca creatividad tratando de escribir un montón de estupideces para poder manipular y controlar las mentes de todos los seres humanos, siempre infundiendo miedo y temor, igual que su comandante, el dragón Jehová, el dragón del Antiguo Testamento. Este Jesucito es igualito. Mire, amados, escuchen bien. Yo me imagino que ustedes ya tienen claro que el Espíritu Santo del que habla el Antiguo Testamento, ese Espíritu Santo es el mismo dragoncito, ese que se hace llamar Jehová. Yo creo que ustedes ya lo tienen claro. ¿Quieren escuchar a Jesucito defendiendo al dragoncito? Bueno, pongan mucha atención. Mire, vamos a leer Mateo 12, 32. Pongan mucha atención a Jesucito defendiendo al dragoncito del Antiguo Testamento, ese que se hace llamar el Espíritu Santo. Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero aquel que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero.
cualquiera que hable algo del comandante, el dragón Jehová, no le será perdonado jamás. ¿Qué le pasó a ese Jesucito? Luego no dicen sus seguidores que Jesucito sí perdona a todos, todo lo que haga. Entonces, ¿por qué escribieron esto de este Jesucito? Amados, despierten ya. Esos dos son de la misma hermandad de extraterrestres. Solo somos comida para ellos. Todos los seres humanos, lo único que ven de nosotros esos dos seres extraterrestres que escribieron en ese librito, lo único que ven de los seres humanos es que somos su comida. Somos la energía de la que ellos se alimentan para poder seguir existiendo. Mire, amados, ¿quieren ver a Jesucito visitado por el dragón y sus secuaces? Pongan mucha atención para que vean al dragón visitado, al dragón visitando a su hijo Jesucito. Pongan mucha atención. Marcos 9, del 2 al 8. Pongan mucha atención. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Escuchen bien. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Esto no da ni risa. Y les apareció Elías con Moisés. ¿Cómo harían esos tres bobecos para saber que esos que bajaban de la nave eran Elías y Moisés? Si Elías y Moisés habían vivido miles de años antes. Pero sigamos leyendo el versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Escuchen bien lo que dice en el versículo 6. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube, o sea, ahí apareció la nave. Entonces vino una nave que les hizo sombra, y desde la nave una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie. No vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Amados, vamos a hacer un análisis de todo este pasaje. Mire, lo primero que leemos en este pasaje es que Jesucito se llevó a 3 de sus seguidores y se transfiguró delante de ellos. O sea que Jesucito les permitió ver su verdadera identidad. Jesucito dejó que sus seguidores vieran que en la vida real él es un reptiliano. ¿No me creen? ¿Ustedes todavía creen que Jesucito se transfiguró en un angelito? Entonces vamos a leer la parte final del versículo 6. Dice: pues estaban espantados. Esos 3 pendejos estaban espantados viendo un angelito. Amados, despierten ya. Estaban espantados porque estaban viendo a los 2 reptilianos bajar de la nave y a Jesucito, que también se había transformado en uno de ellos. Leamos el versículo 4, mire. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Elías y Moisés. Y estos 3 bobecos, ¿cómo se dieron cuenta que eran Elías y Moisés?
si esos dos personajes habían vivido miles de años antes? ¿Será que estos bobecos tenían una foto de Elías y otra foto de Moisés? Amados, bajaron de la nave dos reptilianos humanoides. ¿Y por qué digo que eran humanoides? Porque Pedro se dio cuenta que eran seres físicos, eran reptilianos humanoides. Volvamos a leer los versículos 5 y 6, para que se den cuenta que Pedro los vio que eran seres humanos que bajaban de la nave, seres humanoides, reptilianos, eran seres físicos. Leamos los versículos 5 y 6, mire. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero mire lo que dice en el versículo 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Dice que Pedrito y los otros dos bobecos vieron a los dos reptilianos bajar de la nave y encontrarse con el reptiliano Jesucito. Y dice que Pedrito les ofreció hacerles unas enramadas para que se cubrieran del frío de la noche, porque se dio cuenta que esos reptiles que bajaban de la nave eran seres físicos. Y las pruebas de todo esto están en el versículo 6. Dice que esos 3 bobecos no sabían lo que decían porque estaban espantados. Amados, ¿ustedes realmente creen que si Jesucito se transfiguró en un angelito y les aparecieron otros 2 angelitos, como nos hicieron creer en esas madrigueras que llaman iglesias, cómo es que esos 3 bobecos iban a estar espantados si estaban viendo 3 angelitos? La persona puede tener miedo de algo y eso es normal, pero cuando la persona está espantada es porque lo que está viendo es diabólico, lo que está viendo es espantoso. Al ver a esos 3 reptiles hablando, sintieron espanto. Y si volvemos a leer los versículos 7 y 8, vamos a reforzar lo que les estoy diciendo. Vamos a leer el 7 y el 8. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Amados, dejen ya la estupidez. No era ninguna nube, era una nave. Vino una nube desde la nube hablaban. ¿En serio ustedes creen que alguien puede llegar en una nube y ponerse a hablar? Despiértense ya. Era una nave. Y el que habló desde la nave era el dragoncito, el comandante del reptilito, ese que se hace llamar Jehová. Y luego que hablaron con el reptiliano Jesucito, se fueron tan rápido que los 3 bobecos no se dieron ni cuenta qué hora se fueron. No se dieron cuenta qué hora se fue la nave. Dice en el versículo 8, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Ustedes de verdad creen que una nube se desaparece de un momento a otro? ¿Una nube? ¿Ustedes no se han puesto a ver las nubes, la velocidad que llevan? Entonces, ¿cómo es que aparecieron en una nube y la nube se desapareció de repente? Despiértense ya. Lo que llegaron esos 2 reptilianos fue en una nave. Y sin que esos 3 bobecos se dieran cuenta, se desapareció la nave. Se fue, pero tan rápido que no se dieron ni cuenta qué horas. Y Jesucito sabía que lo que había pasado, pues no era bueno que lo supieran todos los del pueblo. Entonces mire lo que les dice Jesucito a esos 3 bobecos.
Vamos a leer Marcos 9:9. Y descendiendo ellos del monte, escuchen bien lo que les dijo, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. Miren, amados, los que escribieron ese librito pusieron en la boca de Jesucito, de ese Jesucito inventado, un montón de estupideces que se queda uno asombrado de la ignorancia. Vamos a leer uno de sus famosos pasajes. Mire, vamos a leer Mateo 13, versículo 12. Ponga mucha atención. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Amados, ¿qué será lo que quisieron decir esos ignorantes? Escuchen bien lo que dice, escuchen bien lo que escribieron en ese libro. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. No, esto es sabiduría pura. Casi se les quema el cerebro a esos sabios poniendo esas palabras en la boca de Jesucito. A cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá más. Eso es igual que decir subamos para arriba y bajemos para abajo. Eso es sabiduría pura. Y después dice Jesucito, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y yo sigo viendo un montón de ignorantes con muy poca creatividad para escribir un montón de mentiras, con las que planearon manipular y controlar las mentes de un poco de dormidos. Y lo más gracioso que escribieron esos ignorantes en ese librito es que según ellos, todos los que escribieron ese librito ya están en el supuesto cielo. Eso no da ni risa, amados. Qué tremenda manipulación mental. Mire, vamos a leerlo para que ustedes también tengan algo por qué reírse. Pongan mucha atención para que se den cuenta que todos los escribas, todos los fariseos que escribieron ese librito, ya están en el supuesto cielo. Vamos a leer Mateo 13, 51, 52. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, sí, Señor. Escuchen bien lo que dice en el versículo 52. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Con esta, así como decimos en Colombia, la sacaron del estadio. Todos están en el cielo y son comparados a los padres de familia. O sea que todos esos locos desquiciados que escribieron en el librito son nuestros guías. ¿Y saben qué es lo que me pone más triste, amados? Lo que me pone más triste es que con toda esa basura que escribieron, con todo ese montón de estupideces que escribieron, tienen a toda la humanidad vuelta a un desastre. Y todos los líderes de esas religiones podridas dicen que es que Jesucito hablaba en parábolas y en alegorías. O sea que ese Jesucito era tan sabio que hablaba para que nadie le entendiera. Y que todos, hasta el día de hoy, se tienen que inventar un montón de interpretaciones de todas esas estupideces que escribieron. Cada uno interpreta todas esas estupideces como más le convenga. Y algunos hasta sin más que decir, lo último que les sale de esa cabezota es decir que todo lo que escribieron no es literal. O sea que se desgastaron escribiendo un montón de estupideces, pero lo que escribieron
Lo que escribieron no era lo que querían decir. No, amados, todo esto es una locura. Todo esto es una estupidez. Miren, amados, vamos a hacer una buena reflexión sobre el tema que estamos hablando. Vamos a hacer una buena reflexión sobre Jesucito para que ustedes se den cuenta cuál es el mensaje que le queremos enviar a ustedes. Vamos a hacer una reflexión sobre ese supuesto Jesucito que nos muestran en ese libro. Vamos a leer Mateo 12:33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Mire, amados, dice que si el árbol es bueno, pues el fruto debe ser bueno. Pero si el árbol es malo, pues lógicamente el fruto será malo. O sea que el fruto es lo que nos dice cómo es el árbol. ¿Sí está claro? Tengan muy claro eso. El fruto es el que nos dice cómo es el árbol. Entonces, basados en eso, vamos a hacer un buen análisis de un pasaje de ese librito, con el que siempre han manipulado la mente de todos los seguidores de esas religiones podridas. Pongan mucha atención a las palabras de Jesucito para que las podamos analizar. Vamos a leer Mateo 7 del 15 al 20. Mateo 7 del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Escuche bien lo que dice Jesucito. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mire, amados, quiero que pongan todas nuestras neuronas, las pongamos a trabajar para que podamos analizar este pasaje. Mire, ¿ustedes saben cuántas religiones han hoy por todo el mundo? Hagan una buena investigación y se van a dar cuenta que hoy en día hay más de 4.200 religiones diferentes. Y dicen los que han investigado que más del 75% de todas esas religiones pertenecen solamente a 4. El 75% pertenecen al cristianismo, al islam, al hinduismo y al budismo. Amados, solamente 4 religiones tienen el control mental del 75% de toda la humanidad. Y entre esas 4 religiones, el cristianismo es la que más seguidores tiene por todo el mundo. Es decir, que Jesucito es el ser que más tiene seguidores por todo el mundo. Entonces hagamos un análisis de sus propias palabras. ¿Ustedes realmente creen que esa religión cristiana ha dado buenos frutos por todo el mundo? ¿Ustedes creen que ese Jesucito ha sido un buen árbol? Un mundo lleno de lujuria, un mundo lleno de prostitución, un mundo lleno de guerras, un mundo lleno de enfermedades, un mundo lleno de hambre, un mundo lleno de odio, un mundo lleno de drogas y de alcoholismo, un mundo lleno de envidia y de muchas cosas más, amados. ¿Ustedes realmente creen que Jesucito ha sido un buen árbol? Todo este fruto que vemos por todo el mundo es un buen fruto de Jesucito. ¿Ustedes realmente creen que Jesucito hizo la tarea? Amados, por favor despierten ya.
todo lo que escribieron en ese librito ha sido pura manipulación mental, con el fin de controlar las mentes de todos los seres humanos. Ese Jehová y ese Jesucito pertenecen a la misma patraña, al mismo plan de control mental. Amados, y todavía hay algo más. Ustedes han escuchado que ese Jesucito tan bueno se largó y dejó a este humanero hecho un desastre, y supuestamente, según los que escribieron ese librito, Jesucito va a regresar. Yo la verdad no sé para qué se largó, viendo a este humanero como ha estado hecho un desastre, en todo y por todo. Pero bueno, lo cierto es que Jesucito se largó. Y todos los líderes de esas madrigueras de ratas que llaman iglesias dicen que muy pronto Jesucito va a volver. Y yo les voy a dar una información que ustedes tienen que escribir en un documento por allá para que puedan reflexionar. Pongan mucha atención, amados. Si pueden, escríbanlo. Los indios esperan a Kalki desde hace 3.700 años. Los budistas llevan 2.600 años esperando a Maitreya. Los judíos llevan 2.500 años esperando al Mesías. Los cristianos llevan más de 2.000 años esperando a Jesucito. La Sunna esperan al profeta Isa hace más de 1.400 años. Los musulmanes han estado esperando un Mesías del linaje de Mahoma hace más de 1.300 años. Los chiitas llevan 1.080 años esperando a Mahdi. Los drusos esperan a Hamza ibn Ali desde hace 1.000 años. Mire, amados, todas esas religiones adoptaron la idea de un Salvador y afirman que el mundo permanecerá lleno de maldad hasta que ese supuesto Salvador venga y lo llene de bondad y de justicia. Todo eso es pura basura, amados. Todos esos libros podridos los escribieron para manipular y controlar la mente de toda la humanidad. A través de esas podridas religiones, tal vez el problema más grande que tiene la humanidad es que la gente espera que alguien más venga a resolver sus problemas, en lugar de resolverlos ellos mismos. Amados, y no les basta con toda esa basura que escribieron en ese librito, sino que cada religión se inventó su propio librito. Cada una de esas religiones podridas se inventó otro librito con el que acaban de manipular a todos sus seguidores. La mamá de todas las religiones, esa que llaman la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, esa se inventó un libro podrido lleno de más basura y de mentiras. Lo llaman el catecismo, lleno de rituales para seguir con el control y la manipulación mental, la manipulación de todas las mentes de sus seguidores. Como si no tuvieran suficiente con toda la basura que escribieron en ese librito que llaman Santa Biblia, entonces en este nuevo librito se inventaron un montón de rituales que los llamaron los 10 sacramentos. El bautizo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, todo un montón de basura que hasta el día de la muerte le tienen un ritual a sus seguidores, ese que llaman la extremaunción, con el que sin darse cuenta firman su contrato y su pacto final, con el que dejan todo como lo planearon desde el principio. Así dejan a todos los desencarnados listos para volver a esta rueda de samsara que no tiene final. Amados, es necesario que despertemos de una vez por todas a la realidad. Esos seres extraterrestres y extradimensionales que se hicieron pasar por dioses, que no son más que seres dragones, reptiles,
insectoides, felinos, mantis, grises, cutulos y de muchas más formas y especies, esos seres hicieron este humanero solo para que les fabricáramos las energías de las que ellos se alimentan para poder seguir existiendo. Crearon las religiones, crearon los deportes, crearon la música, crearon la televisión, crearon la radio. Todo lo que han creado lo hicieron con el propósito de manipular nuestras emociones, porque solo a través de nuestras emociones ellos fabrican las energías de las que ellos se alimentan para poder seguir existiendo. Y la única forma que tenemos de contrarrestar toda esa manipulación es desconectándonos de toda esa basura. Desconectémonos de todas esas religiones podridas. Amados, desconectémonos de todas las armas psicotrónicas. Desconectémonos de todas las armas psicotrónicas. Desconectémonos de la radio, desconectémonos de la televisión. Controlemos el tiempo que pasamos frente al computador y frente a las famosas tablets. Controlemos el tiempo que pasamos metidas nuestras mentes en el celular. Alejémonos de la música y de esas canciones tóxicas que solo son mensajes subliminales para manipular la mente de los seres humanos. Alejémonos de la cinematografía. Alejémonos de las famosas novelas que solo incitan a la lujuria. Alejémonos de las noticias tóxicas y de la publicidad que solo son armas de control mental. Amados, controlemos todos nuestros pensamientos. Amados, nosotros los seres humanos no necesitamos de un Dios ni de un Jesucito para que todos nuestros pensamientos y nuestras palabras sean buenas. Nosotros no necesitamos a un Dios ni a un Jesucito para que nuestras acciones sean buenas. Amados, ¿ustedes de verdad creen que Diosito y Jesucito han controlado toda la maldad de este mundo? ¿Ustedes creen que ese árbol que nos han mostrado en las iglesias, a Diosito y a Jesucito, ha dado buenos frutos? Esto es terrible, amados, y todavía ustedes están pensando en eso. Yo no quiero alargar más este mensaje, pero espero que ustedes hayan podido entender esa manipulación tan tremenda que han hecho a la humanidad a través de esas religiones y a través de ese librito, con la ayuda de ese librito que todos creen que es inspirado por un tal Dios. Vamos a dejar aquí este mensaje y esperamos que ustedes hayan entendido este mensaje. Y a los que les haya gustado este mensaje, les pedimos por favor que le den manita arriba, porque con el amado Diego del canal Conociendo la Verdad, lo que queremos es que muchas personas sean invitadas por YouTube para escuchar estos mensajes, que no son más que el resultado de todo nuestro esfuerzo, de toda nuestra investigación. Los amamos mucho, los amamos mucho.